Muy buenas, collacies y collacios. Aquí entamamos un nuevo directo nalderiques. Estamos na semana de les lletres asturianes. Y, bueno, nos somos quien somos, alderiques, damos vos la bien llegada a todos y a todos a este nuevo directo en alderiques y semana de les lletres asturianes, pues para nos y un tema per interesante y además que tratamos con mucho ciño que lle el idioma. Y tenemos hoy un convidado pero especial, porque lle el coordinador de esta 45 edición de la Semana de les Lletres Asturianes, que non lle outro que el periodista y escritor que ya tuvo con nos en alguna ocasión, que lle Paco Álvarez. Ahí lo tenemos. Paco, ¿cómo estás? Muy bones. Buenas tardes, Samuel. Estamos aquí, bien, un poco cansados ya a estas alturas de la Semana de les Lletres, pero ya lo normal y lo lógico, ¿no? Después de tantas actividades y de tanto trabajo previo con que llegamos a estas fechas. Claro, Paco, porque eso, teníamos y falemos contigo de otra montonera temes, pero ¿cómo te aporta, cómo te llega esa opción de ser el coordinador de esta 45 edición de la Semana de les Lletres Asturianes? Bien, pues en primer lugar hay que explicar que este modelo en la Consellería, en la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Lingüística, que como se llama Anguaño, bien desarrollándolo en los últimos años, que consiste en nomar, escoger para cada edición de la Semana de les Lletres a un escritor, una escritora, o en algún caso a un par de ellos, para que desenvuelvan el labor de coordinador general de las actividades. Y en este caso tocó a mí. Yo decía el otro día una presentación que hicimos del libro en el RIDEA, en el Real Instituto de Estudios Asturianos, que siéntome honrado. Para mí un honor. Yo creo que para cualquier escritor, cualquier escritor, escritora en lengua asturiana, y un honor el poder ponerse delante de lo que es la programación y el desenvolvimiento de los actos de una semana de les Lletres Asturianes, que supongo que estás de acuerdo conmigo, para nosotros la gran fiesta, ¿no? La gran fiesta de la literatura, de la música y de la lengua asturiana, y el momento en el cual pues hacemos un reconocimiento y un autorreconocimiento a este idioma. Y en este caso, pues para mí la verdad que tengo que decirlo, y todavía más prestoso, por lo que supone, sin hacer de menos a los autores o a los autores homenaxaes en estos años anteriores, pero en este caso un colectivo tan importante como Concello Bable, y que en este caso además tratase de un homenaje, de un reconocimiento colectivo, a un movimiento, a una asociación